Buenos días, bienvenidos a este podcast, esta mañanita. No, espere, no espere, me siento. Bienvenidos a, creo que yo ya la tenía, así, bienvenidos a Listo. Entonces ahora sí, Ay, uno, dos, tres. Buenos días, acá en Radio Cooperativa seguimos en esta mañana con nuestro podcast de siempre. Esta vez estaremos hablando de un tema principal en Colombia que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, de un tema que tendremos un invitado especial, Sergio Carvajal. ¿Cómo está? buenos días, ¿cómo está? Muy bien, sí señor. Ah, listo, me alegra. ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Muy bien, sí señor, con motivados para empezar a hablar esta mañana sobre este tema tan importante para nuestro país y para todos nuestros empresarios. Muy bien, me alegro. Bueno, seguimos con el tema principal que sería la evolución en el Estatuto Nacional Aduanero desde el decreto 2685 de 1999 al 1165 del 2019, un proceso de evolución que, según usted ha venido estudiando con su título de negociador internacional y especialista en decreto. Cuéntenos, ¿qué nos puede una pequeña introducción de este tema? Bueno, como a media introducción, eh, básicamente en el país nosotros hemos evidenciado una evolución eh, bastante significativa en cuanto a los procesos de legalización para las importaciones y exportaciones. Básicamente hoy, el día de hoy vamos a hablar o nos vamos a enfocar precisamente en las exportaciones. Debido a que bajo las evoluciones que comentábamos antes, hay unas muy significativas en cuanto a la variabilidad, ¿sí?, del decreto 1165 respecto al 2685 del 99. Podemos decir que hay muchísimas más facilidades y mucho más precisa la información. Muy bien, yo por acá leí un pequeño artículo y tengo un poco de conocimiento que sé que el gobierno nacional, a lo largo de su historia en la economía global, ha estado alrededor de cuatro decretos que han hecho que las medidas de permiso y trámite sean unificados y más fáciles, para una aceleración de procesos y de esta manera mantener un control frente a estas actividades ahora que son muy recurrentes, que son muy importantes para la economía, como es la importación y exportación. Em, También leí y sé que en el año de 1990, con la llegada de la administración de Gaviria Trujillo, eliminó la lista prohibida de importaciones y dispuso el 99% de las disposiciones arancelarias en la lista libre de importación. Y pues de esta manera todo este tema se vino abriendo las puertas económicamente para Colombia y firmamos tratados que permitieran un mejor flujo de productos en exportaciones y obtener tratados de TLC con diferentes entidades supranacionales y países. Todo esto ha sido un proceso muy largo y muy complejo desde su evolución, pero año tras año seguimos mejorando económicamente y sentando bases como son los decretos para llegar así a una economía estable acá en Colombia. Señor Sergio, ¿qué nos podría más aclarar sobre este tema? ¿Qué nos podría un aporte más? Bueno, como aporte significativo podré enunciar las diferentes decretos y resoluciones que en base a estos prácticamente 22 años Colombia se vio implicado en estas resoluciones y nuevos decretos. Perdón. Entonces en el 99, con la llegada del lo que acaba de comentar, el 2685, pues implantamos unas bases de comercio muy importantes para la época, generando así que pues que todo
la manufactura colombiana y todo, pues los productos internacionales pues tuvieran un intercambio muchísimo más libre y pues más controlado, ¿sí? Sin embargo, este primer tratado tenía demasiados huecos fiscales, demasiados huecos en cobertura de importación y exportación, y pues generaba que todos estos trámites no estuvieran perfectos, no estuvieran bien controlados bajo la DIAN o bajo el gobierno nacional. Después, saliendo la resolución del 4240, pues se trató de cubrir todos estos huecos fiscales, cubrir todos los errores, pero pues básicamente fueron los mismos errores con otras palabras. Entonces pues Colombia seguía en ese, pues en esa inquietud en cuanto al derecho internacional para las importaciones y exportaciones. Seguido el decreto 390 en el 2016, prácticamente después de 15 años, eh, Colombia sacó una legislación un poco más fuerte, donde ya se podía incluir a la Organización Mundial de Aduanas. Entonces ya había una unificación mundial acerca de este tema. Y pues generalmente ya hubo ahí un respaldo internacional bastante importante en cuanto a las exportaciones e importaciones colombianas. Seguido de otro decreto que, perdón, del 2016 al 2018 se creó un nuevo decreto que se llama el 349. Este, en base a los errores fiscales del 2685 y los arreglos del 390, pues no tuvo gran repercusión, ¿sí? Llegando a nuestro decreto pues actual insignia, que ha facilitado muchísimas bases de fiscalización y legalización de mercancías, pues que ya es nuestro decreto 1165 del 2019, que ya las bases jurídicas establecidas por este decreto ya eran bastante fuertes, ya tenían un peso importante pues en la comunidad internacional, generando que Colombia tuviera un intercambio bastante importante en cuanto a comercio, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta pequeña línea de tiempo que acabo de hacer se podría ver reflejada en eso, en cuanto Colombia, cuánto se demoró para poder llegar a tener un decreto actualizado. Mi hermano, muy buena investigación. Con razón, usted es uno de los mejores negociadores internacionales que tiene este país. Y daba a entender, todo esto ha sido diferentes mecanismos por el cual ha pasado un control en nuestro país en diferentes parámetros, para llegar a una economía estable, que es lo que todo país quiere y su objetivo principal. Ya terminando con este tema, porque ya se nos acaba el tiempo en el podcast, porque sigue el otro. em, Seguimos con las conclusiones, que en este caso sería, que este proceso ha venido evidenciado el decreto pues de la regulación aduanera en Colombia, siendo que los parámetros en cuanto a exportaciones están muy bien abarcados y están descritos perfectamente, para cada una de las actividades y personas a dirigir, y el deber de ser las prácticas, que es la exportación. En cuanto a una opinión personal, creo que con una nueva resolución puede mejorar en un porcentaje más alto de todas las maneras. En cuanto a la evolución del sistema y regulación del control está completo. Se entiende que la persona común quiera realizar actividades del comercio internacional. Y no solo eso, toda esta resolución y decretos que son óptimos para plantar bases implementadas, em, con un tema muy significativo que es la globalización y el sistema cambiario del mundo. Un nuevo decreto no nos estaría mal para quizás corregir lo que ya está establecido. Em, y por último, ya los TLCs y todos los tratados de libre comercio y
actos que tiene el gobierno con las otras entidades. Todo esto es lo que nos ayuda a crecer como país y económicamente ayudar a nuestra población. Y yo creo que acá terminaría nuestro podcast de este tema. Sergio Carvajal, muchísimas gracias por acompañarnos y quitarle un poco de tu tiempo. No, muchísimas gracias a usted, Mateo. Muchísimas gracias por la invitación y espero seguir recibiendo invitaciones de este tipo para poder aclarar algunas de las dudas que tiene pues toda la audiencia. Listo, muchísimas gracias. Entonces seguimos con la finalización de este podcast. Ya se nos acabó el tiempo y espero que todos nuestros oyentes hayan quedado con una pequeña idea sobre la evolución de estos decretos y este tema. Acá Mateo Maldonado, su locutor, les dice adiós.